Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales. Un cordial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del pastor Iván Durán. Hoy contamos también con la presencia de Dani en nuestro segmento Tres Milagros antes del desayuno. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, muchas gracias, Jorge. ¿Y tú cómo amaneciste hoy jueves con frío por fin en Bucaramanga? Bueno, todo muy bien, pero frío no lo veo por estos lados. ¿No? Por aquí no vemos frío, pero bueno, contentos de que tenemos una oportunidad más de vida. Abrir los ojos, yo creo que es un regalo precioso del cual nosotros como que ya lo damos por sentado, ni siquiera lo disfrutamos, pero sí deberíamos tener presente eso cada mañana. Claro que sí. Bueno, iniciamos con nuestro tema de hoy. Muchas gracias. Un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos nuestros oyentes, a todos nuestros hermanos. Dani, buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarme una vez más en el programa. Para mí siempre es refresco que me acompañes tú o mi esposa, la pastora Dina Dani, es nuestra hija. Y estaba comentando con ella desde ayer y ella me estaba ayudando con un artículo que tuve que escribir para alguna revista en la que tenemos participación. Escribiendo el artículo me di cuenta que no hemos explorado y no hemos hecho una reflexión lo suficientemente profunda, inclusive viendo el documental de esta iglesia, esta mega iglesia Hillsong. No lo había visto, a pesar de que fue tan famoso y hubo tanta repercusión, ¿verdad? De todos estos asuntos que ellos han tenido que enfrentar. Me entristece mucho que, bueno, es como si estuviera triste por la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero solamente hasta ahora me estoy enterando de muchas cosas que ocurrieron hace mucho tiempo y el hecho de que hayan ocurrido hace mucho tiempo no reducen el impacto emocional que me causan y las preguntas que quedan en el ambiente. Me llena de un deseo de diagnosticar y revisar muchas de las cosas que he admirado. Y en ese proceso, tratar de hacer un corte entre lo que es emocional, que nos parece muy atractivo y nos parece que representa mucho éxito, y en lo que realmente es el reino de Dios y lo que representa el éxito en el reino de Dios o lo que sería el éxito en el reino de Dios verdaderamente. Claro, y es que mira que esto, bueno, el documental de Hilson también me ha causado mucho dolor, como dices tú, porque es como que mis expectativas eran diferentes, ¿no? Entonces yo creo que el tema de que tanto Dios como nosotros tengamos expectativas de un proyecto, tengamos expectativas de una persona, de lo que debería ser, porque sabemos que tiene mucho potencial y resulta siendo algo totalmente diferente, pues decepciona un poquito. Entonces, creo que es bueno como reflexionar de vez en cuando acerca de, como lo decía don Jorge, de lo que tenemos, de lo que sí vemos, de lo que el potencial que hay en nosotros acerca de Dios, pues, y de lo que podemos de pronto proyectarle al mundo, pero de manera correcta, o sea, de manera genuina. Entonces sí, creo que quedó un poquito traumatizada con el documental, la verdad. Sí, y sabes que, bueno, sé que hay muchas opiniones que están muy sesgadas, pero son de lado y lado. Y sí me queda a mí la reflexión, sí me queda a mí la curiosidad de entrar en un proceso eh, de reflexión para buscar cuáles son los motivos del corazón
que me empujan a mí a actuar de determinadas maneras. En nuestro, entre comillas, negocio de predicar el evangelio, podemos ser movidos por intereses egoístas. De hecho, la palabra tiene un versículo que habla sobre esto. Y nosotros a veces en nuestra justificación del ego, en nuestros pequeños mundos donde pensamos e interpretamos la vida, nos sentimos alejados y nos justificamos, ¿no? Nos sentimos alejados de esos intereses. Pero cuando profundizamos de pronto en la reflexión, en la oración, probablemente podamos llegar a descubrir que también nosotros hemos sido pinchados por ese Tocados. habichucho Sí, así es. de los intereses egoístas. Ese es el caso particular de las iglesias que estamos en el proceso de crecimiento y que vamos a llegar a ser, yo estoy completamente convencido de eso, referentes del Evangelio del Reino de Dios para nuestras ciudades. Debemos construir desde las bases más rudimentarias un modelo de cultura, de iglesia, un modelo de pensamiento que constantemente esté en proceso de evaluación y de corrección. Claro. Y de corrección. Estamos en la mejor temporada para la iglesia y para el reino de Dios. Pero precisamente es por esto que nuestras enseñanzas, nuestras doctrinas, nuestras creencias deben estar completamente revisadas una y otra y otra y otra vez, para que no sean los intereses egoístas, los intereses personales los que en algún momento se metan en la cultura y envenenen y contaminen la cultura de la iglesia. Vemos, y yo me aterro de eso, lo tengo que decir porque es precisamente parte de mi llamado. Yo me aterro de ver iglesias, y pastores y líderes y empresarios que no hacen nada por el reino de Dios, sino que todo lo dirigen y sus esfuerzos para construir una marca, Un reino propio. un reinito propio. Mm. Y me doy cuenta de esto y yo digo, wow, ¿cómo podemos denunciar esto sin causarle daño a la iglesia? ¿Cómo podemos estar en ese punto de autocrítica sin causarle daño a los nuevos creyentes? ¿Cómo reconocer nuestros errores sin afectar a los nuevos creyentes que vienen con la inocencia Con la y expectativa. con la expectativa de encontrar que todo en nuestras iglesias es divino y es perfecto? Que está comandado por puros ángeles. Que somos puros arcángeles y puros ángeles, que no nos enojamos, que no tenemos discusiones, que no tenemos diferencias, que no tenemos egos. Y precisamente a un discípulo de nuestra iglesia, muy amada, eh, en una conversación difícil, le dije, pero ¿qué tipo de relación puedo ofrecerte? ¿Cuál es el tipo de relación que yo puedo ofrecerte? Tienes que darte cuenta ya después de algún tiempo de estar caminando con nosotros que no somos perfectos. Pero ¿sabes qué sí somos? Somos personas que están genuinamente preocupadas por ofrecerte un tipo de relación que edifique tu vida. Claro. No sé si lo hacemos de la forma correcta, pero si tú puedes reconocer nuestras intenciones, podrás perdonarnos si en las formas tenemos algunos desatinos. Y esa reflexión
nos ayudó a dar un paso gigantesco hacia adelante, un salto cuántico, y nos da la seguridad de que aunque cometamos errores, estamos haciendo lo correcto. Claro, pero mira que yo creo que esa sensación radica en auditar, estar auditando constantemente cuáles son nuestras intenciones, porque como tú dices, incluso pasan las iglesias, de pronto ya mega iglesias, y uno pensaría, pues es más fácil detectarlo en las iglesias de pronto nacientes, ¿verdad? O en grupos pequeños. O sería poco probable que sucediera porque de todas formas son pocas personas, ¿sí? ¿Cómo una va a querer brillar más que otra o cómo las intenciones van a ser diferentes si somos 20, somos 30, pues se va a notar. Pero si tú no estás constantemente auditándote, pasa. Y sabes que yo creo que en el grupo digamos, si tú no estás con el ojo abierto, en el grupo pequeño puede estar ocurriendo exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. El poder que ostentas como director de un grupo pequeño, como líder de un grupo pequeño, muchas veces está menos cuestionado y en menos desafío que si eres el líder de un grupo grande. Porque en el grupo grande tienes una serie de personas que te ayudan, un equipo que te puede cuestionar, un equipo que a no ser que ellos mismos estén alineados con tus propósitos egoístas. Si ellos están alineados todos con tus propósitos egoístas, no hay nada que hacer porque es un equipo de locos. Pero si alguno de los que están allí presentes tienen verdaderamente el llamado de Dios, esa persona se va a encargar de ser la piedra en el zapato para que avance los propósitos egoístas y va a ser un obstáculo y salvarle hasta el punto en que se revise y se restituya el orden correcto de las cosas para Dios. ¿Ves? Entonces, puede ser que el tamaño no sea un indicador correcto, porque además, para poner un ejemplo que es absolutamente extrapolar, pues eran muy pocas personas las seguidoras de ciertos líderes de cultos que terminaron eliminando sus propios individuos y individuos de otros, algunos muy pequeños, 20, 30, 40 seguidores, enfermos, como un loco que se cree el, el libertador del mundo y hacen daños terribles que todavía recordamos. Sí, total. Entonces, la capacidad de impacto es relativa. Hay comunidades que son muy grandes y, y son inútiles en las ciudades, son inútiles para el trabajo social, son inútiles para el emprendimiento, son inútiles para el sector educativo, son inútiles para el sector político dentro de las ciudades. Y hay otros grupos que son muy pequeños, pero que tienen mucha influencia. Para poner un ejemplo, las comunidades LGTBIQ+, ayer estaba viendo precisamente un documento acerca de eso. En el mundo no llegan a ser el 3%. Es decir, el 97% de la población del mundo, por lo menos en donde han hecho las estadísticas, que ya son varios países, incluyendo México, Brasil, Canadá, Francia, media Europa y Estados Unidos, el 97% de su población se identifica como heterosexual. Es decir, solo el 2 o 3% se identifica con alguna otra preferencia. Pero muchas de nuestras leyes, muchas de nuestras normas
muchas de nuestras banderas, muchas de nuestras políticas y un buen porcentaje del presupuesto de los países están dirigidos a justificar. Claro, tiene una influencia increíble porque Increíble. el colegio tiene Los influencia, con el colegios, gobierno destinan presupuesto. Entonces, eso. claro, no tiene que ver el número. Entonces el número es muy relativo. Hay que ver es la capacidad que tienen de comunicar sus deseos y cómo, en este caso, manipulan un poco la información para obtener esos beneficios que quieren. Claro, y Es decir, aunque suene feo, perdóname que termine con esto. Eh, Aunque suene horrible, pero deberíamos aprender a tener más influencia sobre todas estas cosas que mencionamos. Si somos una comunidad, los cristianos me refiero, de valores cristianos, que realmente estamos comprometidos con expandir el mensaje del reino de Dios. sí, claro, eso sí era exactamente lo que iba a decir, que es preocupante que sabemos que existe no solamente nuestro mensaje en palabras, sino que la Biblia dice que es con poder Total, y nosotros no tengamos la capacidad como de impartir eso para tener influencia total, como iglesia. total. Entonces me parece preocupante. Y mira que hace unos días he pensado en los últimos días, o sea, que todo el mundo dice que estamos en los últimos días, que estamos en el fin del mundo, que ya viene Cristo, que, bueno, no sé, que tsunamis, tantas manifestaciones que hay en el mundo que nos indican que estamos en los últimos tiempos. Y no tener ese afán de tener esa influencia que de pronto otras comunidades o bueno, otras personas han tenido en un tiempo como un poquito más acelerado. Porque sí estamos en una competencia. Claro, claro, y no se trata de pronto de que seamos mejores, que sí, se supone, Deberíamos. sí, claro, pero hay una falencia, pasa algo. ¿Qué pasa, pastor? ¿Qué crees que pasa? O sea, ¿por qué no tenemos la influencia que yo sé que Dios tiene esa expectativa, pues? O Yo, sea, ¿qué yo tengo una pasa? hipótesis para darle una tesis, no ni siquiera una hipótesis, una tesis, para darle respuesta a esa pregunta. Yo creo que cambiamos objetivo de, eh, el objetivo de satisfacción. El reino de Dios está hecho para satisfacer al Padre. Los hijos de Dios están hechos para satisfacer al Padre. Es decir, debemos vivir en la agenda de Dios y no Dios en la agenda nuestra. Cuando Jesús sale de las aguas del bautismo, después de que Juan a regañadientes lo bautiza, la voz del cielo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Estamos hechos como hijos al resucitar de las aguas del bautismo o al nacer de las aguas del bautismo para entrar en la agenda divina. Pero nosotros, digo, como comunidad, yo personalmente no. Y creo que también es producto de un llamado de Dios particular. Hemos estado poniendo a las personas como clientes, a las personas como consumidores, y el foco y el objetivo de nuestras comunidades, de nuestras iglesias, entre comillas, es la satisfacción de esos consumidores y de esos clientes. Entonces, el marketing está orientado y está dirigido a capturar, pero no fue el mensaje que Pedro predicó aquel día que en el aposento alto, en el día de primicias, llegó el Espíritu Santo sobre aquellos 120 en Pentecostés. Ese no fue el mensaje de Pedro.
ni el mensaje de Jesús. Claro. El mensaje es, métanse en la agenda de Dios. No, Dios, métase en la agenda del hombre. No tengas tu propia agenda. No podemos tener nuestra propia agenda, porque ya tenemos una agenda destinada, entre comillas, Claro. desde la eternidad de acuerdo a nuestro diseño. Nos podemos ajustar el evangelio a la gente. Es la gente la que se tiene que ajustar el evangelio. Sí. Y cuando nosotros entonces tenemos estos colores, tantos colores en el evangelio y tantas justificaciones en el evangelio para que la gente acepte el evangelio, entonces el evangelio pierde rigurosidad y pierde poder y pierde influencia y pierde eh, veracidad. Y cuando todo eso se pierde, pues simplemente somos un grupo de personas con consumidores, con clientes, y todos haciendo exigencias distintas y nosotros corriendo a satisfacerlas porque queremos tener nuestras iglesias multitudinarias y ricas, cuando ni una cosa ni la otra necesariamente son eh, cualidades de un éxito, Claro. del éxito, digamos, en el reino de Dios, sino de un éxito muy mundano. Muy superficial. Sí, muy de una vista muy corta. Claro. Yo pienso que, por supuesto, que la provisión de Dios y lo que Dios quiere, estoy completamente seguro de esto, porque lo afirmo con toda claridad. Dios quiere que nosotros seamos gente próspera y gente sin limitaciones económicas, totalmente. Eso estoy completamente seguro de eso. La pobreza es un espíritu que es contrario al espíritu de Dios. Uh-huh. En total. Pero que eso no sea nuestra prioridad, porque ahí es cuando nosotros entonces estamos satisfaciendo los egos de las personas que vienen como clientes o como consumidores y no les estamos de verdad impartiendo el poder de la verdad, Claro. el poder del evangelio. Y mira que es hasta un poquito vergonzoso, pero el mensaje de Jesús y todo el tema del evangelio pasa a un segundo plano. O sea, ya no es el centro, ya no es lo más importante porque la gente está buscando es bobadas, la verdad. Y claro, yo quiero la plata y yo quiero ser próspera y claro que quiero los resultados y quiero las manifestaciones del poder de Dios, ¿sí? Pero eso como que lo he notado que la presencia de Dios y Dios mismo, pues como vamos a decirlo, como persona, entre comillas, pasa a ser un poquito como no tan importante. Es más importante Lo que nos da. exacto, exacto. Es más importante lo que nos da que su persona, es lo más importante lo que ve la gente cuando entra a la iglesia o cuando entra a la comunidad, que esté bonita la luz, que todo el mundo aplauda, que la música sea buena, que no estoy diciendo que no sea importante, pero pasa a ser como que Dios mismo un segundo. Sí, por conveniencia. Claro. Nos relacionamos con Dios por conveniencia. Y aunque, y aunque sabes que es que esto es lo poderoso de Jesús. Jesús estuvo dispuesto a ese negocio porque hizo milagros por personas que él sabía que eran ingratas. Claro. Y o sea, respondió con milagros a la necesidad de aquellos que lo buscaron, aunque una gran multitud de ellos, realmente un porcentaje muy alto, simplemente lo desecharon como persona, Claro. a pesar de que él hizo lo que ellos querían y que necesitaban que hiciera. Sanó a 10 leprosos, no regresaron, sino ciegos, alimentó a multitudes, resucitó, bueno, a la suegra de Pedro. Yo creo que por eso Pedro lo negó 3 veces, dicen por ahí los que dicen chistes de la hizo tantas cosas para tantas personas, pero las personas no entendieron el Evangelio. No fue sino hasta cuando vino la persecución a la iglesia
que la iglesia tuvo un poder de expansión. Se despertó la iglesia y tuvo un poder de expansión mucho más agresivo, mucho más violento. Vamos a decir. Entre más perseguían a la iglesia más se expandía. Porque una vez tomada esa decisión, era, eh, una vez tomada la decisión de aceptar a Cristo, de caminar con Cristo, era una decisión que no tenía vuelta atrás, una decisión que puede costarte la vida. Entonces, en esta competencia de satisfacer las necesidades de las personas, que sí podemos, que sí es cierto que podemos sanar a los enfermos, sí es cierto que podemos orar y traer prosperidad a aquellos que de pronto están pasando por situaciones de estrechez, se abren puertas, salen negocios, me contratan en donde dijeron que no me iban a contratar o me devuelven el cargo. Sí es verdad, el matrimonio se están divorciando. También es cierto que cuando genuinamente las personas vienen a buscar a Jesús y Jesús interviene, también es cierto que Jesús eh, está dispuesto a hacer ese favor, pero no es solamente por el hecho de satisfacer o cubrir nuestros quebrantos o nuestras necesidades. Es porque lo que busca Jesús es llamar nuestra atención para que nosotros establezcamos una relación con Él de manera honesta y clara. Y ahí es cuando mucha gente queda en el camino. Claro. No sabemos hacer pasar a las personas de esa demanda de milagros a hacer oferta Claro. de milagros. Todo el mundo quiere recibir milagros, pero no todos quieren hacer milagros. O si quisieran hacerlo, no están dispuestos a dar el paso para tener ese tipo de relación con Dios. Claro. Y mira que en la Biblia dice, bienaventurado es más bienaventurado dar que recibir. Y tú siempre nos has dicho que el que da está en una posición mayor, porque tiene la capacidad. Entonces, creo que eso que tú dices de transitar a la gente a ya no busques el milagro, aunque te lo hicieron, lo necesitan de pronto en otra situación, pero tienes el potencial adentro para entregárselo a otro. Fue la razón por la que Nicodemo creyó en Jesús. Nicodemo dijo sobre Jesús: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea, sabemos que has venido como maestro, pero yo no te creo por lo que dices. Porque nadie puede ser, dice el siguiente oración del versículo Juan capítulo 3:2. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. No solamente es lo que dices, es cómo te respalda Dios Claro. con las señales que haces. No es solamente lo que dices, sino es todo lo que haces. Claro. Y eso es coherente. Nosotros no podemos decir que Jesús sana y no hacer milagros de sanidad. Total. Nosotros no podemos decir que Jesús prospera y estar en estrechez o en pobreza. Claro. Hay que tener coherencia. O que Dios libera Y estar cautivos, deprimidos, claro, entusados. claro. No, 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 no. Esa es nuestra reflexión de esta mañana y bueno, nos quedan yo creo que más preguntas que respuestas. Aunque el reino de Dios es más robusto realmente de lo que nosotros lleguemos a experimentar. Ponía yo también en el artículo, para cerrar, un ejemplo y creo que nos pasa muchísimos. Mi teléfono tiene capacidades, aplicaciones que podrían resolverme muchos problemas que tengo con el orden o mi memoria o, bueno, con medidas, etcétera. Pero como no lo sé usar, son aplicaciones que yo no he aprendido a utilizar. Entonces, aunque mi teléfono tiene la capacidad, soy yo el que no tengo la capacidad de usar
mi Claro, teléfono, explotar de explotar su su potencial. potencial. Ujú. Y yo creo que eso nos está pasando con el reino de Dios. Como no conocemos todo lo que necesitamos conocer, se está desperdiciando el potencial que hay Claro, en el reino de Dios. Pero no es culpa del reino de Dios, no es culpa del evangelio, es culpa de que nosotros no sabemos cómo usarlo. claro. Dice mi mamá, yo quiero celular para llamar y para escribir en WhatsApp. Sí. Pero le compran un iPhone y tiene Está cámara, registrado. pero no lo usas para Claro, nada más. claro, claro. Explótale el potencial. Es más o menos nuestra situación. Bueno, les enviamos un abrazo y gracias por compartir con nosotros estos minuticos de 3 milagros antes del desayuno. Muchas bendiciones.